Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentren escuchando este mensaje. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. Como la mayoría de nuestros seguidores, amigos y demás saben, nuestro canal ha sentado cátedra en Internet al difundir de forma única el Evangelio desde el punto de vista jurídico, y aunque a cientos de oyentes les ha asombrado nuestra forma de exponerlo así, lo cierto, y muy cierto es, que el argumento es irrefutable y totalmente bíblico, porque la evidencia juega a favor de esta postura jurídica que enseñamos, porque a poco que usted estudie el Nuevo Testamento, usted verá, objetivamente hablando, que el Evangelio verdadero tiene todos los elementos básicos que se mueven en una sala de justicia. Elementos que usted puede ver en un vídeo específico que tenemos en el canal con este tema, o también lo puede ver en diversos mensajes diseminados por el canal, así como también en la lámina que aparece ahora en el vídeo. Lámina que le ponemos para que usted se detenga, la analice, la estudie y se convenza, y así no se haga muy largo este mensaje, sino que simplemente le recordemos todo esto a modo de introducción de este nuevo mensaje. Pero en el día de hoy haremos una variable en la forma de exponer el Evangelio, y lo haremos desde el punto de vista aritmético. Sí, ha oído bien. Hoy expondremos el Evangelio de forma breve, pero desde el ángulo contable aritmético. La aritmética, brevemente hablando, es la rama de las matemáticas cuyo objeto de estudio son los números, y también es el estudio de las operaciones elementales hechas con esos números, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así que, usando esas 4 operaciones aritméticas que todos hemos estudiado y conocemos desde niños, expondremos hoy y ahora el Evangelio desde el punto de vista aritmético para demostrar nuestra tesis de que 2 más 2 más 2 es igual a 1. Así que tome lápiz y papel y empecemos la clase de hoy. La primera operación aritmética que estudiaremos desde el punto de vista del Evangelio es la resta. El libro de las matemáticas de Dios, el matemático mayor del universo, dice que Dios debe empezar sus operaciones aritméticas restando. ¿Y qué es lo que resta? Pues sencillo, Dios debe restar al hombre de su presencia. Sí, ha oído bien. La primera operación que Dios hace en el Evangelio, dadas las circunstancias del hombre, es restarlo, o dicho en otras palabras, quitarlo de su presencia. Dios debe quitar, debe restar, debe sustraer al hombre de entrar en su presencia por causa de sus deudas. El hombre es un elemento que hay que quitar, es un elemento negativo en sus cuentas y en el cielo. ¿Y por qué el hombre debe ser restado de las cuentas de Dios y de la presencia de Dios? Pues sencillamente porque el hombre ha multiplicado por 1000 su maldad y sus pecados. El hombre ha entrado en bancarrota, en números rojos, en deuda con Dios, y le espera la cárcel eterna por haber multiplicado día a día su deuda ante el acreedor mayor del reino. Por eso Dios negará la entrada, es decir, restará al hombre la entrada de la gloria eterna. Pero, los acreedores, es decir, los propietarios del universo, en consejo auditorial extraordinario, se reunieron un día para analizar las cuentas de los deudores del reino, es decir, los hombres, y es ahí cuando, en consenso unánime, deciden los 3. Primero, dividir sus funciones para solventar los números negativos del hombre.
Y segundo, deciden dividirse ellos mismos. Sí, como lo ha oído, Dios se divide. No solo se divide en funciones para salvar al hombre, sino que la unidad total divina se divide en el Calvario. La operación aritmética más difícil para Dios y más costosa fue su división. Sí, estimado oyente, tal como lo oye, Dios fue dividido. Dios decide dividir lo nunca divisible, su unidad. Dios era un Dios trino unido perfecta y eternamente, pero en la cruz se produce la mayor división jamás realizada para pagar las deudas del hombre. La división es la operación aritmética más dura del Evangelio. Tal como hemos dicho muchas veces, el Padre y el Espíritu Santo rompen, dividen en dos partes esa unidad aritmética eterna. Ellos dividen su unidad, ellos dividen su eternidad, ellos dividen su relación, ellos dividen su armonía, ellos dividen su amor, para pagar tu deuda y la mía, estimado oyente. Para solventar esta deuda impagable, los acreedores mismos del universo inyectan cada uno una fuerte suma de su parte a favor del hombre para solventar esa situación negativa de deuda impagable del hombre ante Dios. Así que esa enorme suma se paga en la cruz por parte de los tres acreedores del universo con su división. Repito, esa enorme suma se paga en la cruz por parte de los tres acreedores del universo con división. Entonces, ahora, visto esto tan increíble, ¿cómo se soluciona la situación de insolvencia del hombre ante Dios? ¿Cómo congeniamos las cuatro operaciones? Pues se soluciona cuando en las normas de la auditoría de Dios se establece una nueva cláusula en el contrato entre Dios y el hombre, una cláusula añadida, o sea, sumada a las que ya había. Y esa cláusula añadida en el nuevo contrato con el hombre se llama el Evangelio. En esa cláusula se establece que el hombre puede quedar libre de deudas por una simple operación matemática que también debe hacer el hombre. Esa cláusula nueva que Dios impone al hombre, o sea, el Evangelio, Dios la divide en dos partes. Primera parte de la cláusula. El hombre debe reconocer su bancarrota, debe reconocer su deuda y debe declarar expresamente deuda por deuda ante los acreedores del universo. Segunda parte de la cláusula. El hombre debe recoger personalmente el recibo de pago de su deuda que los acreedores le regalan por gracia, es decir, sin merecimiento, presentándose el hombre ante Dios. Ahora, cuando cada hombre deudor cumple estas dos condiciones del nuevo contrato, entonces el hombre sumará en su haber el pago total de su deuda. Y esta operación aritmética y financiera de valor exponencial, elevado a la enésima potencia, produce en el hombre que lo recibe más y más y más alabanza. Cuando cada hombre cumple con estas dos condiciones del contrato, los acreedores se darán por pagados y restarán la deuda del hombre. Así que el hombre sumará paz, sumará tranquilidad, y el cielo un día lo sumará a su reino. En resumen, en esta exposición hemos visto dos personajes, el acreedor y el deudor, o sea, Dios y el hombre. Dos noticias, la mala noticia de deuda impagable y la buena noticia de deuda ya pagada. Dos condiciones, reconocimiento de la bancarrota del hombre y recoger su recibo de pago. Y así, estimado oyente, con esto hemos demostrado que 2 más 2 más 2 es igual a 1, el Evangelio. En resumen,
Dios debe restar de su presencia al hombre por culpa de la multiplicación de sus pecados y debe enviarlo a la cárcel eterna. Pero Dios suma una solución financiera al problema de la deuda impagable del hombre. Una solución que Dios divide en dos partes. Primera parte, reconocimiento de la deuda. Segunda parte, apropiación del recibo de pago que Dios le da. Entonces, como resultado, tendremos una situación maravillosa. Deuda personal pagada. Y así se confirma nuestra tesis aritmético-financiera que 2 más 2 más 2 es igual a un hombre salvo. Así que, estimado oyente deudor, reciba hoy y ahora esta clase de aritmética espiritual financiera. Revise sus cuentas porque usted no puede pagar su deuda y por ello será un día restado de la gloria de Dios para sumar usted uno más a la lista de condenados en la eternidad por deudor insolvente. Así que, más vale que reflexione con este mensaje, reconozca sus múltiples delitos y también sus deudas y sume a su vida la cláusula añadida que Dios le ofrece para pagar sus deudas. El Evangelio. Solo tiene que dividir su decisión de hoy en dos partes. Primera, reconocer su deuda una a una y llevarle sus deudas a Dios. Segundo, debe recoger el recibo de pago de forma personal ante Dios. Y así, de esta manera, usted tendrá la paz de no tener deudas con Dios. Y usted ahora sí será sumado a la lista de perdonados del reino. Súmese a nosotros, estimado deudor, porque también un día nosotros vimos estas operaciones aritméticas espirituales en nuestra vida y ahora hemos sido encomendados para contadores mayores del reino para ayudar a solventar con estas 4 operaciones las deudas de los oyentes contraídas con el cielo. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente deudor, la proclama pública de este contador mayor del reino, Nikos Ricoi, de la Contaduría Ministerio Tinajas, que es la oficina acreditada para extender el recibo de pago de sus deudas contra el reino. Para mayor información tributaria e información de estas 4 operaciones aritmético-espirituales, escríbanos nikos@gmx.es. Les ha compartido brevemente la mejor lección de aritmética y de contabilidad jamás oída por usted y contada por este ex deudor del reino, Nikos Ricoi. Muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo programa Encuentros.